Hoy continuamos nuestro estudio. Hoy es un día especial, ¿cierto? Es un día especial primero porque es domingo, que es el día del Señor. Pero adicional a eso, es Navidad. Domingo y Navidad. Estamos en el mejor lugar que podemos estar para celebrar la Navidad. Vamos a iniciar poniéndonos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Vamos a leer del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2, versos 1 al 21. Es el pasaje en el cual el evangelista relata el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todos tienen Biblias allí enfrente. Yo le animo a que tome su Biblia, tome una Biblia para que siga la lectura conmigo. Lucas capítulo 2, versos 1 al 21. Les doy un instante. Igual también va a estar proyectado en la pantalla, pero tenemos que acostumbrarnos, como nos dijo Jaime, a leer la Biblia. Qué buen reto, Jaime. Me encanta el reto de leer el Nuevo Testamento en un año, en el 2023. Vamos a ponernos juiciosos y vamos a hacerlo. Dice la palabra del Señor, Lucas 2, versos 1 al 21. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Palabra de Dios. Vamos a tomar asiento, por favor. Iniciamos diciendo, hermanos, que el verdadero significado de la Navidad, y yo no sé si usted está de acuerdo con lo que le voy a decir, pero el verdadero significado de la Navidad ha sido nublado por completo, teniendo en cuenta las tradiciones que hoy se siguen y seguimos nosotros. Para la gran mayoría de personas, y especialmente en este país, que es un país tan consumista, la Navidad es la época para ir al centro comercial. Yo les confieso, detesto ir a los centros comerciales. A mí no me gusta, ni en Navidad ni nunca. Pero en Navidad es una locura. Es una locura. La gente está llenando los centros comerciales y es básicamente lo que se hace: comprar cosas para llenar el arbolito de regalos. Todos lo hemos hecho. No estoy diciendo necesariamente que sea mal. Lo hacemos. Los niños
Aquí en este país esperan con ansiedad el Papá Noel. En nuestros países es el niño Dios, el niño Jesús. Es una época donde nos reunimos en familia a compartir, así como se reunió el pastor Diego, que casi no llega, ya me tenía preocupado. Nos reunimos a compartir, a cenar, a abrir los regalitos. Nosotros lo hicimos la noche anterior. Escuchamos música de Navidad que tanto le gusta a Jaime. Y todo eso son cosas que son parte de una tradición, que es una tradición bonita, es parte de nuestra tradición. Pero hermanos, en el mejor de los casos, dejan el verdadero significado de la Navidad en un segundo lugar. Y digo en el mejor de los casos porque hay hogares y hay personas en donde la Navidad, Jesús no aparece por ningún lado. Los regalos, el árbol, Papá Noel, todo eso, pero Jesucristo por ningún lado. En el mejor de los casos, queda en un segundo lugar. Ustedes han oído un dicho en inglés: Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón de la época de Navidad. Y es cierto, ¿no? Sabemos que es cierto. Lo que celebramos en Navidad, obviamente, es el nacimiento de Cristo, pero la razón y las implicaciones del nacimiento del Señor Jesucristo pocas veces son el centro de nuestro pensamiento. Y aquí viene la clave del mensaje de hoy. Realmente estamos tan ocupados en llevar a cabo nuestra tradición que perdemos de vista lo que realmente celebramos. El mensaje en esta mañana lo he titulado La verdadera Navidad. La verdadera Navidad. Y vamos a considerar 3 puntos. 3 puntos relativos al verdadero significado de la Navidad. Vamos a considerar la gloria eterna del Señor Jesucristo. Vamos a considerar la humillación de su encarnación. Y vamos a considerar el propósito de su venida al mundo. Iniciamos entonces con el punto número 1. La gloria eterna del Señor Jesucristo. La gloria eterna del Señor Jesucristo. Para poder comprender de una mejor forma la encarnación de Cristo, es decir, su venida al mundo como un hombre, como un ser humano, es necesario primero considerar su posición eterna, el lugar que Jesucristo ha ocupado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer en Juan 1, versos 1 al 3, una presentación de la gloria del Señor Jesucristo hecha por el apóstol Juan. Mire lo que dice, muy famosas palabras. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y escuche, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y escucha el verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podríamos estar un servicio, 2 y más, solamente en Juan 1, en estos 2 versos. Pero podemos decir que Juan nos aclara que Jesucristo es eterno. Eso es lo primero que vemos. En el principio, ese principio es el mismo principio de Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo? A través de la palabra. Llamó el mundo a existencia a través de su palabra y a través de materia inexistente. Ese mismo principio, es este principio. En el principio estaba el verbo con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa? Jesucristo es eterno, es lo primero que tenemos que entender. Nunca fue creado, pero ha existido eternamente. Ahora, ¿quién es el único ser que puede existir eternamente? Dios, solo Dios. Dios es el causante de todas las cosas, es el creador de todas las cosas. Es el único que no ha sido creado, pero ¿quién ha creado todo? Solamente Dios. Y el verbo, es decir, Jesucristo, es Dios. Lo dice el apóstol Juan, el verbo era Dios. Y como Dios es la causa de todo, Juan clarifica, escuchen, lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo, del verbo. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Ahora, alguien podría decir, bueno, pero quizás Juan no se refiere a Jesucristo cuando habla del verbo. Bueno, lea el verso 14. En el verso 14, si alguien tiene esa duda queda disipada. Verso 14 de Juan 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. ¿Cuál es la conclusión? Jesucristo es el Dios eterno y el creador de todas las cosas. Palabras similares las vemos en Colosenses capítulo 1, que ustedes ya estudiamos como iglesia, toda la carta de Pablo a los Colosenses. En los versos 15 al 17, escuche la presentación de Pablo, el apóstol Pablo, sobre el Señor Jesucristo. Dice, Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Usted estuvo aquí en Colosenses, acuérdese, primogénito no quiere decir el primer creado, no, quiere decir el primero en importancia. Luego dice, verso 16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, cosas visibles e invisibles. Luego dice, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él, y escuche, y para Él. Y luego verso 17, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Es básicamente lo mismo que dice Juan. Eterno, el creador de todas las cosas. Es una descripción donde queda absolutamente clara la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol? Lo presenta como la imagen visible del Dios que no se ve. El creador. Ya lo dijimos, de todas las cosas, el Dios eterno y quien sustenta el universo. Ahora bien, por un instante vamos a pensar en el Señor Jesucristo. Es eterno, ha existido siempre, no podemos entender estas cosas. La eternidad no cabe en nuestra mente, ¿sí? Usted dirá, pero ¿cómo que siempre ha existido? ¿Y qué había antes? No, siempre. Y no trate de entender la eternidad porque no lo va a entender. Confórmese con creer que Jesucristo siempre ha existido. Todo en la creación, todo lo que vemos ha sido hecho por medio de Él y para Él. Eso es lo que acabamos de ver. Jesucristo, ¿quién es? Es el autor de la vida, de todo lo que podemos ver con nuestros ojos y de lo que no vemos también. Hemos hablado en alguna ocasión de la inmensidad del universo, ¿cierto? Y hemos dicho que el universo es inimaginablemente inmenso. Y cada aspecto de ese universo ha sido creado por el Señor Jesucristo. No solamente lo crea, pero lo sostiene. En alguna ocasión dijimos que si Él no mantuviera juntas todas las cosas, el universo explotaría. ¿Se acuerdan? No sé si recuerda esa enseñanza tan interesante. Todo cesaría de existir. Y usted de pronto ahorita se está preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Lo que estamos hablando. Y yo le digo, tiene todo que ver. Tiene todo que ver porque este Jesucristo que estamos presentando, el Jesucristo que presenta el apóstol Juan, el Jesucristo que presenta el apóstol Pablo, es el mismo Jesucristo que presenta Lucas en la escritura que acabamos de leer. Es el mismo que nació de María la Virgen. Nos lleva esto al punto número 2. La humillación de la encarnación de Cristo. La humillación, hermanos, de la encarnación de Cristo. ¿Quién se hizo hombre? Basado en lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de escuchar. ¿Quién se hizo hombre? El Dios eterno se hizo hombre. El creador de todas las cosas se hizo hombre. Aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, según Hebreos 1:3. Ahora, quiero que pensemos en esto. ¿Cómo se compara la descripción de la gloria del Señor Jesucristo que acabamos de ver en Juan 1 y en Colosenses 1 con las palabras de Lucas que leímos al comienzo? ¿Cómo se compara? ¿Cuál es el contraste? Permítame leerle nuevamente los versos 6 y 7 de Lucas 2.
Sucedió que mientras estaban ellos allí, ¿quiénes eran ellos? María y José. ¿Allí dónde? En Belén. ¿Para qué? Para hacer el censo. Un paréntesis aquí. En el Antiguo Testamento estaba escrito que el Mesías debía nacer en Belén. Miqueas 5:2. Dios hizo que el emperador romano se le ocurriera hacer un censo para que María y José, que vivían en Nazaret, tuviesen que viajar a Belén para que se cumpliera la escritura de que Jesucristo debía nacer en Belén. Él no podía nacer en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Y Dios no miente. Lucas 2, versos 6 y 7. Sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, del alumbramiento de María. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El contraste entre las dos presentaciones es absoluto. Es inmenso. Juan y Pablo presentan la majestad de Cristo, la majestad del Creador, la majestad del Dios eterno. Lucas presenta a un bebé indefenso, naciendo en circunstancias humildes. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia! El pesebre que Lucas menciona, hermanos, hace alusión a un lugar donde comen animales. Yo sé que todos hemos escuchado que el Señor nació en un establo. Realmente la Biblia no dice eso. Puede ser o puede no ser. Lo más seguro es que no fue así. Pero cuando oímos pesebre, la palabra pesebre es un lugar donde comen animales. Eso es lo que es un pesebre. ¿Qué pasa? Las casas en Belén, contrario por ejemplo a las casas en Cafarnaúm, que era más como las casas tenían como un patio en el centro y alrededor vivía la gente. No, en Belén era distinto. En Belén las casas tenían el lugar de habitación de las personas y tenían un lugar aparte para almacenamiento. Un lugar de almacenamiento donde también se almacenaban animales. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que, bueno, José y María llegaron a Belén para cumplir con el censo, para ser contados. Seguramente llegaron a donde familiares, amigos, y no había lugar. No había lugar, ¿por qué? Pues porque toda la gente estaba viniendo a los diferentes lugares, a sus lugares de origen, para ser contados. ¿Qué pasa? Que no tuvieron en dónde dormir y seguramente algún miembro de familia, algún ser querido les dijo, mira, estamos ocupados, ya las habitaciones están ocupadas, pero tenemos el almacenamiento, el lugar de almacenamiento, y allá llegaron. Y allí nació el Señor Jesucristo, en este cuarto. Algunas personas piensan, o algunos estudiosos, que fue probablemente en una cuevas que se usaban para este efecto de almacenar cosas y donde los animales también se alimentaban. Lo cierto es que donde quiera que haya sido, establo, cueva, casa, podemos decir que el contraste inicia desde el nacimiento. Que el creador del universo nazca como un bebé indefenso en un lugar donde comen los animales. En su nacimiento, hermanos. Por eso empezamos con Juan 1 y Colosenses 1, para que ustedes y yo tengamos presentes quién es Jesucristo. Desde su nacimiento, en su nacimiento, el Dios de gloria no tuvo un albergue, porque todo lugar estaba ocupado. Podemos asegurar que el Señor no nació en condiciones propias de un rey, eso lo sabemos, desde que respiró por vez primera en este mundo. El Señor inició una vida que es una total humillación. No se me despisten, vamos, estén aquí conmigo. Una total humillación cuando la vemos a la luz de la gloria eterna que acabamos de ver en Juan 1 y Colosenses
Uno. ¿Y por qué digo yo que es una gran humillación? Simple, hermanos. Escúcheme. El Señor se bajó de una posición de majestad. Se bajó de una posición de majestad para venir al mundo como un hombre. Repito, aquel quien sustenta el universo vino al mundo, hermanos, como un bebé indefenso. Un bebé al que sus papás tenían que cuidar, alimentar, limpiar, etcétera. Habrá quien piense que Jesús era un super bebé, que Jesús nació con una capa, que Jesús era un bebé más inteligente y más capaz que todos los bebés, que Jesús seguramente recién nació, hablaba y daba cátedra. No, no. Era un niño común y corriente. Dependía de sus padres para poder sobrevivir, como cualquier bebé. El Dios eterno vino al mundo como un bebé, hermanos. Usted imagínese, mire, use su imaginación. Solo por un instante pensemos en esto. Usted imagínese tener en sus brazos cargado al autor de la vida, al creador del universo, de todo lo visible y lo invisible, cargado en sus brazos. Yo le pregunto, ¿no es esa una humillación absoluta? Eso es bajarse. Eso es humillarse. A bajarse de una posición de majestad absoluta y rebajarse a ser como uno de nosotros. La encarnación, escuche, es una humillación de principio a fin. Desde el nacimiento hasta la muerte, la encarnación de Cristo es una humillación. No en vano, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras en Filipenses 2, versos 6 al 8. Ustedes las han escuchado. Dice, de Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Escuche, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra original es doulos, esclavo. Tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, escuche, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice que el Señor se despojó a sí mismo de manera voluntaria, hermanos. El Señor Jesucristo se despojó temporalmente de algunos atributos de su divinidad. Por ejemplo, podemos decir con certeza que el Señor Jesucristo, y esto ya lo habíamos hablado alguna vez, no sabía todas las cosas. El creador del cielo y de la tierra en su encarnación no sabía todas las cosas. Por ejemplo, no sabía cuándo serían los tiempos exactos de su segunda venida. No sabía. Mateo 24:36, escuche, palabras del Señor. Él les dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, con respecto a mi segunda venida, ¿no? De aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lucas 2:52 dice que Jesucristo crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el Señor crecía en sabiduría y en estatura? Que se desarrollaba. Si crecía en sabiduría es porque no lo sabía todo. Aprendía de hombres pecadores. Ahora, piensen esto. Es que, hermanos, esto es increíble. Ese mismo que creó el universo, escuche, y las leyes que lo rigen, todo lo que Él creó en su humanidad tuvo que crecer en sabiduría. Tuvo que aprender de otras personas, a pesar de que en su estado eterno, ¿qué dice Pablo en Colosenses? Que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
O sea, esa es la descripción del Jesucristo eterno. Él es la sabiduría, Él es el conocimiento, pero en la encarnación se sentaba en el templo a aprender de hombres pecadores. Eso es una humillación. Por donde sea que lo miremos, es bajarse de las alturas de su majestad a los llanos de nuestra humanidad. El Dios eterno, el creador de todas las cosas, escuche, sentía hambre, sentía sed, debía dormir. Se hizo como uno de nosotros y eso es una gran humillación. Ahora bien, no solamente el Señor padeció humillación al venir al mundo como hombre, como lo estamos argumentando, bajándose de su gloria, pero escuche, padeció humillación de parte de los hombres también. O sea, no solamente por el hecho de dejar su gloria y venir como ser humano, pero de parte de nosotros los hombres, padeció también una gran humillación. Fue objeto de rechazos, objeto de burlas, de traiciones, de maltratos, de falsas acusaciones, golpes, latigazos, escupitajos, etc. ¿Qué dijo el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Cristo con respecto a aspectos del sufrimiento del Señor Jesucristo de mano de los hombres? Les leo de Isaías 53, el verso 3. Escuche, fue despreciado. Jesucristo fue despreciado y desechado por los hombres. Esa palabra desechado es fuerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno desecha, hermanos? Cuando usted oye la palabra desechado, ¿en qué piensa? En lo que no sirve. Uno desecha lo que no sirve. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, nuevamente dice, fue despreciado y no lo estimamos. El Señor Jesucristo fue despreciado. Padeció el desprecio de los hombres y es llamado por Isaías varón de dolores y experimentado en aflicción, un hombre de sufrimientos. Escuche, la encarnación de Cristo significó sufrimientos para él. Grandes sufrimientos que fueron producidos ¿por qué? ¿Por la bondad del ser humano? No, por la iniquidad de los hombres. Mateo 27. El evangelista describe parte del sufrimiento del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Les leo del verso 28 al 30. Dice, después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, salve rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. En este momento, para ese momento, el Señor ya había sido traicionado por Judas y ya había sido negado por Pedro. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena experiencia con los hombres que vino a salvar! ¿Qué muestra esto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque nada de esto hubiese pasado si él no hubiese tomado forma de hombre. Todo esto es producto de su encarnación. O sea, a veces nosotros pensamos en el bebé y sí, muy lindo pensar en el niño Jesús. Yo no digo que no, pero hay mucho sentimentalismo detrás de la Navidad. Mucho sentimentalismo y poco conocimiento, poca reflexión, poco agradecimiento. Llegamos al punto 3, que es el punto donde vamos a comprender la razón del agradecimiento. ¿Por qué la Navidad es el tiempo para agradecer? Siempre debemos agradecer, pero la Navidad es un tiempo para agradecer muy especialmente la venida de Cristo. Punto 3, el propósito de la encarnación de Cristo. El propósito de la encarnación de Cristo. Hermanos, la cruz. Usted dirá, pero pastor, estamos en Navidad, no es domingo de resurrección.
La cruz es el punto climático del sufrimiento y de la humillación del Señor Jesucristo. Y ahorita le voy a decir por qué estamos hablando de la cruz. El Dios eterno, como ya lo vimos, el creador de todas las cosas, como ya lo vimos, fue colgado ¿en un qué? En un madero. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a las personas que eran colgadas de un madero? Dice, maldito, maldito el hombre colgado de un madero, maldito todo el que cuelga de un madero. Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Maldito el que muere en una cruz. El Señor Jesucristo en esa cruz fue el recipiente de la ira de Dios. El recipiente de la ira de Dios por los pecados de toda persona que iba a creer en Él. Él tomó sobre sí mismo la maldición producida por la ley. Esa maldición pronunciada sobre las personas que transgredían la ley de Dios. Isaías 53 también nos habla sobre el castigo justo de Dios. Ese justo castigo que recayó sobre el Señor Jesucristo. Mire lo que dice el verso 5, muy famosas palabras. Pero Él, Cristo, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Escuche, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Por qué estoy hablando de la cruz ahora? Escuche lo que le voy a decir. La cruz. La cruz es la razón de ser del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació para morir. Por eso. El verdadero sentido de la Navidad no puede ser apreciado sin considerar la cruz. El nacimiento de Cristo tuvo como propósito la muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección. Ese bebé que nació en Belén de Judea, fue cuidado, fue alimentado, fue protegido para que un día cumpliera con el objetivo de morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? Acuérdese, los corderitos, ¿se acuerdan? Los corderitos en el Antiguo Testamento eran engordados, eran cuidados. ¿Para qué? Para sacrificar. Señor Jesucristo fue cuidado para ser sacrificado. Al final del día, si lo pensamos, cada vez que María le daba su alimento, cada vez que se preservaba la vida del Señor, era con el único objetivo de prepararlo para la muerte. En el tiempo de Dios. Porque Herodes trató de matarlo, no pudo. No era el momento. ¿Qué dice Hebreos 9:26? Que Él se presentó una sola vez y para siempre como sacrificio por el pecado. O sea, ¿por qué hablamos de esto? La cruz es el objetivo del nacimiento del Señor que hoy estamos celebrando. La cruz. Ese niño indefenso que nació de una manera muy humilde, como ya hemos visto, vino al mundo con una misión, y esa misión era cumplir el plan de salvación a través de su muerte. Jesús debía nacer porque debía morir. ¿Por qué debía morir? Escuche, ya casi termino, no se me duerma. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué significa eso? Hermano, escúcheme por favor. Alguien tenía que morir. ¿Era usted? ¿Era yo? ¿O era Cristo? Alguien tenía que morir. ¿Qué cosa? ¿Y por qué era necesario esto? ¿Por qué era necesario todo esto? Por su condición, por mi condición natural de pecado, por eso. Yo le quiero recordar, hermanos, ya casi termino, que usted y yo nacemos siendo enemigos de Dios.
Enemigos, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Todo ser humano en su estado natural está destituido de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios por el abismo del pecado. ¿Cuál es el destino eterno de los enemigos de Dios? El juicio. El juicio. Lea Apocalipsis. El juicio. La muerte eterna del alma. Así como no nos cabe en la mente la eternidad pasada, tampoco nos cabe en la mente la eternidad futura. No nos cabe en la mente un sufrimiento eterno. No nos cabe en la mente un gozo eterno. No nos cabe en la mente. Pero el apóstol Juan habla del lago de fuego y azufre, en donde Satanás será lanzado y toda persona que rechaza al Hijo de Dios también. Ese bebito de quien hoy celebramos su nacimiento, hermanos, escúcheme, es la única provisión para la salvación del ser humano. Ese bebito es el único camino al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese bebito tiene el único, escuche, único nombre mediante el cual podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese bebito vino a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacimiento que hoy estamos celebrando, mis queridos hermanos, es el nacimiento de nuestra única esperanza de vida eterna. Ya vimos cómo el Señor se humilló, bajándose, dejando la gloria que tenía desde la eternidad junto al Padre para venir como uno de nosotros, con el propósito de darse como sacrificio por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que en lugar de que usted y yo tuviésemos que ser lanzados a ese lago de fuego y azufre, para que en lugar de eso podamos vivir eternamente en la presencia de Dios. Ese es el significado de la Navidad. Esa es la Navidad. Eso es lo que celebramos. Celebramos la venida del Salvador de nuestras almas. Hay una realidad. Sin Él, todos estaríamos destinados a enfrentar la terrible ira de Dios. Esa es la implicación real de la Navidad para nosotros, hermanos. La implicación es esta: la esperanza de un destino eterno completamente distinto al que nos merecemos. Esa es la Navidad. Hubiésemos tenido que ir a otro lugar completamente diferente si ese bebito no hubiese venido al mundo. Escúcheme, termino, ya casi termino. La razón de nuestra celebración es Cristo, hermanos. La gloria de la Navidad es Cristo. La dicha de la Navidad es Cristo y la hermosura de la Navidad es Cristo. El resto es añadidura. Basura. Basura. ¿Dónde está Cristo? Esta es la pregunta. Siempre tengo que hacer una pregunta. Me hago esta pregunta. ¿Dónde está Cristo para nosotros en esta Navidad? ¿Es realmente Cristo el centro de nuestra Navidad? ¿De verdad, realmente? Ya lo dijimos al comienzo, todos seguimos una tradición, pero es necesario darle a Cristo el lugar que le corresponde. Lo dijimos, la Navidad es realmente un tiempo para agradecer a nuestro Salvador el haberlo dejado todo por nosotros, el haber dejado la gloria, que ya hablamos, la gloria que tenía junto al Padre para venir a este mundo, haber sido humillado, haber sido despreciado y finalmente asesinado, muriendo una muerte digna del peor criminal. El mismo Señor Jesucristo
le dice al Padre estas palabras en Juan 17:5. Le dice una oración. Escuche. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti. Escuche. Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. El propio Señor Jesucristo está reconociendo que antes de que el mundo existiera había una gloria eterna, absoluta, que Él había dejado para venir a morir por personas como ustedes y como yo. La Navidad es un tiempo para agradecer al Señor por haber venido a este mundo a salvarnos. Porque si Él no hubiese hecho eso, si ese bebé no viene, hermanos, todos estaríamos condenados a ese lugar que Jesucristo permanentemente menciona, en el cual habrá llanto y rechinar de dientes. Gráfico, tenemos que ser gráficos para que pensemos en el verdadero sentido de la Navidad y lo que significa la venida de ese bebé en nuestras vidas. Eternamente, hermanos, sufrirán todos aquellos que no creen en el Hijo unigénito de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios dice. O sea que mi oración es que en esta Navidad meditemos en estas cosas, hermanos. Que nuestro corazón rebose de agradecimiento por nuestra salvación. Y que al mismo tiempo tengamos un dolor por los incrédulos, por las personas que no creen en el Señor, un dolor por los perdidos. Que la gloria de la Navidad, hermanos, sea Cristo y solo Cristo. Que no perdamos de vista el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de nuestra salvación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias a ti por la bendición de poder decir que somos hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido y hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. A todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, a ellos y solamente a ellos se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Señor, gracias por haberte humillado. Gracias porque siendo el creador del cielo y de la tierra, gracias porque siendo el autor de la vida, gracias porque siendo aquel quien sostiene el universo con la palabra de tu poder, gracias porque siendo ese Dios eterno y majestuoso, te humillaste, viniendo como uno de nosotros, como un bebé indefenso, a vivir una vida de humillaciones para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Señor, mi oración para mí, para nuestras familias, para nuestra iglesia, tu iglesia y para toda persona que nos esté escuchando, es que nos ayudes a no perder la claridad de la verdadera Navidad, lo que realmente la Navidad significa. Que nos ayudes a recordar que la Navidad es el nacimiento, celebramos el nacimiento del Salvador. La gloria es de Él. Nuestros pensamientos han de estar en Él, nuestro corazón en Él. La devoción de nuestro corazón en la Navidad y siempre ha de ser el Señor Jesucristo. Que no se pierda, Señor, que no se nos pierda el verdadero sentido de la Navidad en medio de una cultura tan confundida, Señor. Ayúdanos a agradecerte siempre en la Navidad y siempre el haber enviado a tu único Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberte humillado y haber venido aquí. Gracias por darnos el don de la fe. Ayúdanos a estar no solamente siempre agradecidos, pero a amar a los demás y a ser personas que llevemos este mensaje de vida para que ellos también puedan creer.
y ser sanos. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús.